Mejores ETFs o fondos de inversión en China. Creo que el año 2024 va a ser un buen año para el mercado chino. ¿Por qué? Porque lleva 3 años cayendo consecutivamente y además está cotizando unos PER o unos múltiplos realmente interesantes. En mi caso, no merece la pena ir entrando por acción por acción. ¿Por qué? Porque la posición va a ser relativamente pequeña y creo que merece más la pena o bien entrar con un fondo de inversión o entrar con un ETF. De todo este estudio o todo lo que he podido aprender, sobre todo estos días a la hora de invertir en China, os dejo este vídeo. Como siempre, espero que os guste y si os gusta, espérese like. Bueno, antes de nada, ver qué índices, digamos, tienen sobre todo China o qué tipo de acciones cotizan. Hay un montón de ellas, fijaros que estaríamos hablando tipo acciones A, B, H, Red Chips, P Chips, L, N, S, pero realmente hay sobre todo dos grandes tipos de acciones. Uno serían las acciones tipo A, que sobre todo estamos hablando que cotizarían en la bolsa de Shanghai y la de Shenzhen y utilizarían el renminbi chino. Y luego, por otro lado, tendríamos las acciones tipo B, que serían muy parecidas a las tipo A, lo que pasa que podríamos comprarlas tanto en dólares americanos como en Hong Kong dólar. Tendríamos otras acciones, como lo he dicho, las H, Red Chips, etcétera, pero yo creo que no son tan interesantes desde el punto de vista de o las A o las B. ¿Qué más cosas deciros? Sobre todo lo que antes comentaba al principio del vídeo, ¿no? Fijaros cuál ha sido la situación del mercado chino. Lleva unas caídas desde el año 2020 bastante potentes. 2021 menos 22%, 2023 menos 23% y 2023 menos 13%. Es decir, fijaros que estamos hablando de manera consecutiva más de un 60-70% de los máximos del año 2020. Muy por debajo de la situación que ha tenido los mercados emergentes. Fijaros, como el año 2021 tuvieron una caída del 4,59, el 2022 un 22%, muy parecido a la bolsa china, pero fijaros, en el año 2023 habrían tenido un pequeño crecimiento de un 7%, nada que ver con el MSCI chino o la bolsa china. ¿Qué es lo que podemos aprender de todos estos fundamentales? Que actualmente estarían cotizando a un PER del año 2023 de 11 veces, para el año 2024 tan solo de 9 veces, darían una rentabilidad por dividendo relativamente pequeña, de un 2,79%, y tendría como características 766 empresas, que yo creo que está bastante bien, pero con unos ciertos problemas, como vamos a ver. Fijaros, las principales 10 empresas para el mercado chino, la primera sería Tencent con un 13% de market share, segundo tendríamos Alibaba con un 8,41%. Tener a dos empresas que representan un 21-22% del mercado yo creo que es bastante, ¿no? Y creo que merecería la pena incluso tener un poquito más de diversificación, pero bueno, como índice para ir entrando para mirar, yo creo que puede ser, digamos, el adecuado. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Lo primero que siempre hago antes de entrar en fondos de inversión es hacer un screening de ETFs a través de yasetf.com y sobre todo lo que voy a intentar es mirar qué es lo que a mí personalmente me gusta. Que lo que a mí me gusta no significa que sea lo que a vosotros os guste, por supuesto, ¿no? Lo primero, prefiero que sean de acumulación, es decir, que vayan acumulando los dividendos y no distribuyan dividendos. Prefiero que sean con acciones reales, que no utilicen movidas de swaps, derivados, etcétera. Me gusta que tengan esas acciones realmente y nos dejemos de tonterías. Comisiones bajas, por supuesto. ¿A quién no nos gusta que tengan comisiones bajas? Que tengan un cierto track record. Si tiene 5 años sería mejor. Pero el problema que estoy viendo muchas veces con los indexados, digamos, un poco exóticos, y China es un poquito exótico, es que normalmente los ETFs, pues con track record, normalmente tienen comisiones mucho más elevadas. ¿Por qué se produce esto? Porque normalmente empezaban con una comisión, imaginaos, del 0,70, 0,80, 0,90%, y según iban pasando los años y la manera de competir no era bajar la comisión de ese ETF, sino era crear un nuevo ETF. Y por eso nos encontramos a veces con ETFs que las comisiones no son tan baratas como otros sin tenerlo muchas diferencias, ¿no? Tamaño es importante. ¿Por qué? Porque al final la liquidez a la hora de poder entrar y poder salir yo creo que lo es, ¿no? Por lo menos yo lo que pediría es que tenga unos 100 millones de euros, ¿no? A partir de 100 millones de euros nos da una cierta garantía de que más o menos van a hacer bien las cosas. Lo he dicho como siempre, prefiero que no sean hedge, es decir, que no haya cobertura de divisa. Y bueno, desde el punto de vista del índice, que utilicen un índice pues más o menos importante, ¿no? Antes hablábamos de dos índices, del A y el B, y bueno, vamos a intentar ver qué índice es el que más me interesa a mí
y cuál es el que me parece más interesante, ¿no? Sobre todo a mí, y os puedo anticipar, es que el número de compañías es algo importante y que haya una cierta, digamos, diversificación. Bien, hacemos, digamos, el screening y nos encontramos, fijaros, Equity y China, y me da 45 resultados, ¿no? Fijaros, estos son los 10 principales, digamos, ETFs, los he ordenado por tamaño del fondo, sin hacer más cosas, y lo primero que nos encontramos es que hay algunos ETFs con unas comisiones relativamente baratas, 0,28%, 0,29%, 0,19%, pero fijaros, hay otros con 0,74, 0,65%, 0,40, 0,50. Esto muchas veces se produce por lo que antes hablábamos, ¿no? Que tienen un historial bastante potente y muchas veces las propias gestoras de ETFs prefieren crear o sacar un nuevo ETF que cubra algo parecido a lo que tenían, que muchas veces bajar, digamos, las comisiones. No siempre se produce, pero es algo que muchas gestoras lo hacen. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Pues usar con Just ETF los resultados que a mí me interesan, lo que les comentaba, ¿no? Acciones que sean China, que sean de acumulación, que sean grandes, por encima de 100 millones de euros, que sean full replication, es decir, que sobre todo tengan valores que no utilicen derivados para generar el índice y que no tengan cobertura de divisa, este unhedged, ¿vale? Entonces, haciendo estos datos, me salen sobre todo estas 6, o me salen estos 6 valores. Fijaros que de los 40 y algo que había, tan solo me quedan 6, ¿no? Dentro de todo. Estos serían, y qué es lo que, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que de estos 6, ¿vale? Tan solo hay 3 que tengan un historial de más de 3 años, realmente poco. Y a partir del año 2023, 2022, 2021, 2020, podemos ver diferentes rentabilidades, ¿no? De estos, digamos, ha habido como 2 que me han parecido un poco más sorprendentes, ¿no? El primero sería el D-Shares, el de BlackRock, bien, con 779 millones de euros, que vale, está bastante bien, poca comisión, 0,28% dentro de lo que hay. Aquí en naranjita he marcado que hayan tenido unos buenos comportamientos. Fijaros, 2023, muy buen comportamiento, año 2022, muy buen comportamiento. Y luego también el de Amundi, MSCI China, ¿vale? Que en el año 2021 y en el año 2020 ha tenido buenos comportamientos, mucho mejor comportamientos que, por ejemplo, habría tenido el de iShares, ¿no? Entonces, un poquito la idea es ver por qué, ¿no? Por qué hay esas diferencias y analizar cada uno de estos ETFs, a ver cuáles son los componentes y a ver si tiene algún sentido, que es por lo que se ha producido, ¿no? Entonces, simplemente pongo a comparar pues, los dos fondos o los dos ETFs, mejor dicho, que me han parecido interesantes, ¿no? Lo primero, sobre todo lo que hay que ver es el número de holdings. Fijaros, uno tiene 765, otro 555. Es decir, ya no está diciendo que el tipo de holdings o el tipo de empresas que tienen pues van a ser diferentes. Lo primero, el MSCI China nos va a traquear, nos va a mirar empresas de tipo A, tipo H, tipo B, Red Chips y P Chips. En cambio, el de Amundi tan solo nos va a mirar lo que son acciones tipo A, ¿no? Como ventaja también del tipo A, pues que estaríamos hablando que se había lanzado desde el año 28 de agosto del 2014. En cambio, el de BlackRock tan solo tendría muy poco tiempo, estaríamos hablando desde el 20 de junio del año 2019, que es relativamente muy, muy poco tiempo, como podéis ver. ¿Qué es lo que también miro? ¿Cuáles son los valores donde invierte cada uno de estos ETFs? Aquí tendríamos el D-Shares, ¿vale? Y aquí tendríamos el Amundi. Lo que antes podíamos ver, fijaros como al ser de tipo A, nos encontramos que tan solo invierte en China y que tendría una diversificación de valores propiamente chinos. En cambio, en el caso del de BlackRock, el D-Shares, tendríamos un porcentaje muy elevado de China, pero también tendríamos algún tipo de acciones de Hong Kong dentro de todo, ¿no? Dentro de los holdings podemos ver cómo Tencent es con un porcentaje elevadísimo, con un 13, Alibaba un 8,95. En cambio, en el caso del Amundi MSCI tipo A, nos encontraríamos que la primera posición sería Moutai con un 5,62%. Si lo vemos, incluso Moutai aquí no nos aparecería. Incluso podríamos ver que parece que son diferentes acciones, pero no, porque por ejemplo Bit Ordinaria A, aquí la tendríamos y tendríamos aquí Bitco como también empresa, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de dos índices relativamente diferentes. Esto es lo que es importante a la hora de quedarnos
y que cada uno tiene que elegir más o menos el que considere que más se asemeja a lo que le interesa, ¿no? En mi caso, me parece más interesante el de BlackRock, tan solo porque tiene un número mayor de holdings y tener acciones en Tencent o Alibaba tampoco me parece nada malo, ni muchísimo menos. Es más, echaría en falta en cierta manera que en un índice chino no tuvieran Tencent o Alibaba, por ejemplo, ¿no? o JD.com como una de las grandes, digamos, empresas chinas. Entonces, analizando un poquito más el D-Shares, por ejemplo, podemos ver un poquito más datos, ¿no? La comisión, el 0,28%, que presta las acciones. Al prestar las acciones le devuelve un 0,02%, es decir, que estaríamos hablando que tendríamos un ETF que nos cobraría tan solo un 0,26%, que tiene poco tiempo, fijaros, 20 de junio del año 2019, que la divisa base, digamos, sería el dólar. Y más características, por lo que antes hemos visto, ¿no? Que nos daba MSCI un PER para el año 2024 de tan solo 11 veces, ¿no? Que realmente es bastante bajo, y por eso es también un poco la idea de poder entrar en un ETF, digamos, chino. Invirtiendo en un fondo de inversión, que yo creo que esto es otra de las opciones, ¿no? Y pensándolo desde el punto de vista de MyInvestor, ¿no? Pues haciendo el mismo cálculo, ¿no? A través de su buscador, China y renta variable, y ordenándolo por TER. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero nos encontramos? Nos vamos a encontrar que hay dos fondos de inversión de Pictet de dos fondos de Pictet, uno que nos cobraría un 0,70 y un 0,95%, y luego tendríamos una serie de fondos de inversión que habría que ir analizándolos, ¿no? Fijaros como que aparezca tantas veces la A nos indica muchas veces que van a invertir en acciones tipo A, ¿no? Dentro de ello, pero fijaros cómo enseguida las comisiones de gestión se van hasta por encima del 1,70 sin demasiados problemas. Fijaros, 35 valores y lo ordeno por TER. Fijaros la cantidad de valores que están muy por encima de ese 1,75%. Lo que antes os he comentado, me interesa más sobre todo estar indexado, tener una cartera más o menos en China, y no tampoco tengo una sensación de estar mirando cada uno de los gestores a ver si es bueno o es malo o qué es lo que hace o deja de hacer, ¿no? Por eso, sobre todo, esa indexación, ¿no? ¿Qué es lo que tocaría mirar? Pues comparar este fondo de Pictet, que tiene pinta de ser un fondo de inversión indexado. Un 0,70% entraría en el límite para un indexado, yo creo, y compararlo contra el D-Shares que habíamos visto, ¿no? Desde el punto de vista de holdings, fijaros, 765, 764, posiciones Tencent representa un 13,22, aquí representa un 13,20, bastante parecido, y si por Alibaba segunda posición 8,96, aquí 8,95, JD.com 1,59, aquí 1,60%. Es decir, que estaríamos hablando que realmente son bastante parecidos, ¿no? A pesar de que el Pictet China no tenga la palabra MSCI puesta dentro de su nombre, la mayor parte de los datos parece que quiere más o menos seguir ese índice MSCI de China. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que luego hago? Pues intentar ver cuáles han sido las rentabilidades y hacer una comparación de los dos fondos de inversión. Fijaros, a 6 meses pierde claramente el de Pictet, menos 14%, a 6 meses menos 10% el de BlackRock, a un año menos 1,45, menos 1,41, un poquito mejor, a un año menos 25,80, menos 23,54 en el caso de BlackRock. Pero fijaros, a 3 años anualizado habría ganado el de Pictet respecto al de BlackRock, ¿no? Entonces esto ha sido algo que me ha parecido un poquito raro, ¿no? Y curioso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He ido mirando las diferentes rentabilidades históricas y también mirando por trimestre cada uno de lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que últimamente, en los últimos años, ha podido ganar el de BlackRock, pero también es cierto que en otros años, 2019, 2020, habría ganado claramente el de Pictet. Entonces, la duda es, o faltaría realmente llegar a analizar más años, sobre todo el año 2020, el año 2019, por qué se produjo eso, ¿no? Si realmente fue un cambio o remuneración del fondo, cambió el tipo de índice, pero bueno, yo creo que entraría dentro de una de las posibilidades y bueno, puede merecer la pena, ¿no? O sea, no pagar un poquito más de comisión, pero bueno, tampoco parece que lo haga tan mal
desde el punto de vista o las comparativas con el de BlackRock son bastante buenas dentro de opciones. También, ¿qué es lo que he mirado? ¿No? La posibilidad, si, por ejemplo, desde el punto de vista de Eurex, habría futuros, ¿no? Y me he encontrado que sí que hay futuros, ¿no? Con el código FMCH. Tampoco es que tengan un volumen brutal. Por ejemplo, el último día hicieron tan solo 826 contratos. Tienen un Open Interest de 90.000 contratos, que no está nada mal, ¿no? Entonces, alguno de vosotros me preguntará, ¿y por qué estás sacando el tema de futuros? ¿No? Y yo creo que el tema de futuros a veces hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que en determinados momentos queramos mantener la posición, o necesitemos mantener la posición, digamos, en contado, y queramos cubrirnos con futuros y no tener y poder mantener el tema fiscal, ¿no? Entonces, que tenga, digamos, un índice y que se pueda comprar y vender futuros, yo creo que es, digamos, un pro desde el punto de vista de, digamos, de mercado, ¿no? Más preguntas. ¿Se podrían mirar otros fondos de inversión que nos han dado buenos resultados a largo plazo? Yo creo que sí, ¿no? El conocimiento, sobre todo del gestor, puede ser muy importante, y sobre todo cuando los mercados son pequeños. Y China, por mucho que nos parezca que es un gran mercado desde el punto de vista bursátil, no es tan grande. Entonces, el conocimiento del gestor realmente puede ser muy importante y sacarnos esa rentabilidad, ¿no? En mi caso, ¿qué voy a preferir? Un indexado. Os digo que ese BlackRock le analizaré un poquito más, pero tiene muy buena pinta. Me he quedado con dudas qué pasó, sobre todo hace 2 y 3 años, ¿no? Porque sacó unos datos que no han sido tan buenos. Lo tengo que mirar a ver qué realmente pasó o qué pasó con el fondo de inversión anterior. Y bueno, sobre todo a la hora de contratar un fondo de inversión, si es lo que vas a hacer, habría que, sobre todo, revisar más cosas, ¿no? Habría que revisar la trayectoria del gestor y a ver si realmente consigue esa rentabilidad extra. Al final, al ser un mercado emergente como es todavía China, todavía yo creo que puede haber gestores que puedan sacar ese extra, digamos, de rentabilidad y respecto a ese, digamos, indexado. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado un poquito este pequeño análisis de China, del tipo de acciones que hay, de los PER, rentabilidades, de por qué puede ser interesante invertir en China y que este año 2024 sea el año que por fin suba China. Es muy complicado que tengas 4 años que una bolsa como la China caiga, ¿no? O sea, por un lado tienes un país que crece a tasas de un 5%, que lleva creciendo muchos años esas tasas, y por otro lado tengas a la bolsa que está cayendo. En mi caso va a ser una posición realmente corta, es como si fuera una acción más, nada dentro de esa cartera que digamos que tengo, y sigo invirtiendo de manera más o menos potente en MSCI World. Nada más, espero tus comentarios. Si te ha gustado, por favor, el comentario me ayuda a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te ha gustado, y también te animo a que, si te gusta todo el mundo de la inversión, que entres a un canal de Telegram, que es un canal Telegram que llevamos ya un tiempo trabajando en ello, que se llama Mejores Depósitos Subasteros. En la descripción puedes verlo, y que actualmente ya somos más de 1.900 miembros. O sea, me parece realmente increíble que cuando empezamos pensaba que íbamos a ser 100 o 200 personas, que ya estemos cerquita de los 2.000. Yo creo que es un éxito. Y bueno, si tienes preguntas, tienes dudas, no solo estoy yo para contestar, sino que hay mucha gente con unos conocimientos realmente potentes para solucionar todas vuestras dudas. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.